Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Saludarte. Hoy tenemos una charla súper interesantísima con la maestra en educación y por supuesto psicóloga, la maestra Ivette Selene Velasco García. Bienvenida, Ivette. Nada más déjenme presumirla porque aparte de ser una gran amiga mía, quiero decirles que es una persona maravillosa, es una persona que me ha tocado trabajar con ella en muchas veces en muchas escuelas, instituciones, y bueno, ahí los alumnos y todos tienen un amor por ellos impresionante, aparte tiene un liderazgo, maneja la parte de la felicidad, y bueno, pues aquí manejamos mucho la parte también del entusiasmo, ese entusiasmo que ella desborda. Pero déjenme decirles un poquito más de ella, porque ella la verdad que no es presumida, pero a mí sí me encanta decirle que tiene ya 13 años como consultora independiente, tiene su maestría en educación y es algo impresionante para tratar a los niños y sobre todo a los jóvenes. Y pues la verdad que la tenemos desde la ciudad de Zacatecas, porque ella es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a mucha honra. Y bueno, pues es para mí un honor tenerla aquí y sobre todo empezar una charla con ella donde vamos a trabajar y hablemos de salud mental, que tanta falta nos hace el día de hoy, Ivette. ¿Cómo has estado, Ivette? Hola Paco, muy buenos días, muy contenta y muy feliz. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar con los amigos y sobre todo sobre temas que yo creo que están muy actuales, muy recientes y que en ocasiones las personas no suelen platicarlos, ¿no? Entonces, tú sabes que el tema de la salud mental sigue siendo a veces un tabú, sobre todo porque pues cuando la gente dice, hay que ir al psicólogo y todo el mundo dice, no, 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 yo no tengo nada, estoy muy Yo no bien, estoy loco, ¿no? yo no estoy loco. Exacto. Entonces, básicamente, cuando empezamos a hablar de salud mental, pues platicamos acerca de esto, del cuidado que debemos tener sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre cómo estamos actualmente. Entonces, tú sabes que en estos momentos estamos pasando, pues, realmente por una crisis de características emocionales, porque esta pandemia, pues, nos ha dejado cautivos mucho tiempo. Finalmente, creo que en marzo del 2020, que fue cuando dejamos de estar en las instituciones y cuando comenzó toda esta pandemia, pues originalmente todas las personas pensamos que esto iba a ser cosa de 30 días, a lo mucho de 60, y de repente ya casi tenemos año y medio en confinamiento. Sí, pensamos que iba a ser una cuarentena, ¿no? Lo que se llama 40 días Sí, y a 40 días volar, y ¿no? adiós, bye. Entonces, incluso, pues muchos de nosotros dejamos todo igual en nuestra escuela, ¿no? Y dijimos, vamos a volver pronto. O en nuestro trabajo, y dijimos, pues vamos a volver pronto. Y la verdad es que la realidad no ha sido así. Nos hemos ido adaptando a esta nueva normalidad, que la verdad a veces no es la mejor. Y pues muchos hemos pasado tiempo en casa y ha habido muchos cambios. Cambios para los niños, cambios para los Ahí viene una papás. pregunta que te voy a hacer. Mira, Sí, ese cuenta. tiempo que tenemos en casa, hay gente que estábamos acostumbrados al Zoom, al dúo, a la parte de la conferencia. Y le digo porque estábamos acostumbrados porque nuestros trabajos así nos los permitían. Pero ¿qué tanto afecta esta parte en la salud mental la falta de comunicación con otras personas? No sé si te llegó a pasar a ti. Cuando yo tengo, pues tengo tres hijos, tengo dónde jugar, dónde comer, a quién regañar, a quién hacer, a quién tornar, pero hay gente que Sí, se quedó muy sola, muy sola. exacto. Entonces, ¿qué sucede con esa gente que no puede tener Esa esa, convivencia. esa convivencia? Mira, primero tuvimos precisamente ese confinamiento y cada situación de las personas era distinta. Por ejemplo, en tu caso, pues fue con la familia, con los hijos, probablemente se han tenido que adaptar a cuestiones de la escuela, a estar en línea, al trabajo y a adecuarse horas. Las personas que estuvieron solas, por ejemplo, había muchas personas de la tercera edad que actualmente viven solas, por ejemplo, y que este confinamiento todavía vino a complicar más la situación porque si tú recuerdas las primeras indicaciones eran no niños sino gente de la tercera edad. Y sin embargo, pues estaban solos en casa y ellos eran quienes tenían que ir a trabajar o quienes tenían que conseguir sus provisiones. Y también, pues fueron retirados muchos de ellos del trabajo. Y algunos recibieron apoyo,
otros no, pero hablamos precisamente de las diferentes condiciones que hubo, porque pues esas personas de repente solas, pues empiezas a tener miedo, empiezas a tener angustias, empiezas a crear pensamientos, porque realmente nadie sabíamos qué era esta enfermedad. Muchas veces cuando empezó, pues todo el mundo hablaba de situaciones como si fueran una gripe. Y cuando empezamos a ver las consecuencias, de repente era muy aterrador enterarte que alguien estaba intubado o que los hospitales estaban llenos y que tú no sabías cuándo te iba a tocar. Te puedo contar, por ejemplo, en mi experiencia, de repente alguien me dijo, ¿y te has dado cuenta que en esta pandemia todos nos vamos a enfermar? Solamente la política es no salgan para que se vayan enfermando poco a poco y poder administrar los recursos de salud. Y a mí en ese momento, Paco, me cayó el chip así de, ¿en serio me toca enfermarme en esta pandemia? Dios, qué angustia. Y yo ni siquiera me había dado cuenta que nos íbamos a enfermar, porque yo dije, bueno, pues si yo estoy en mi casa, estoy encerrada, estoy siguiendo todos los lineamientos, ¿yo por qué me tengo que enfermar? Mira, Entonces, te voy a decir algo. Tú sabes muy bien que nosotros estamos en una empresa que manejamos nutrientes y manejamos todo esto. No lo voy a negar esto. Y la verdad, nos tratamos de vitaminar, de suplementar, de comer mejor, de tratar de comer menos sal, menos azúcar. Todo lo que nos iban diciendo lo hicimos. Y sin así. embargo, nosotros prácticamente aguantamos un año, 2 meses. Nosotros caímos en mayo. Toda la familia tuvimos COVID en mayo de este año, de 2021. Y la verdad que te lo comento con una parte de, yo creo que la salud mental aquí sí se puso en evidencia, ¿no? Porque como estábamos aparentemente bien, tuvimos una especie de mala gripa, muy mala gripe o como una especie de dolor, no tuvimos problemas de respiración. Pero ese lapso que te da el doctor cuando te dicen, tranquilízate, cálmate, porque estos 14 días son fundamentales para la vida. Ay, ve, te pones a pensar cada cosa y te pones a ver que a veces el miedo, esa parte de perder tu salud mental, híjole, te daña más que la misma enfermedad. Entonces, para mí es algo Claro. impresionante, ¿no? Mira, es que esa es la parte que a veces no comentamos. Tú hablabas hace rato de la soledad y del hecho de que la persona se quedara sin un grupo de apoyo. La situación es que cuando nosotros enfermamos o caemos en este cuadro de salud y, por ejemplo, no sabemos las consecuencias o la gravedad que vamos a tener, pues nos genera mucha incertidumbre. Nuestra parte de salud emocional, para no hablar de la parte mental, porque todo el mundo cuando oye salud mental piensa que estamos locos, la parte emocional y afectiva es terrible. Nuestro pensamiento es a veces catastrófico. Es estos 14 días, si no los sobrevivo, pues adiós toda mi historia, ¿no? De repente, ese tipo de pensamientos fatales, pues son lo que nos hace sentirnos más tristes, más angustiados. O, por ejemplo, en tu caso que comentabas toda la familia, también el pensar que un hijo se va a poner más mal que otro, o ver que la esposa está mal. Entonces, todos alrededor decimos, no, pues yo me estoy recuperando mejor. Entonces, la parte que tenemos que trabajar de nuestro pensamiento es, a ver, necesito estar tranquilo, necesito seguir las indicaciones del doctor, realmente estoy respirando, no tengo ningún tipo de problemática en ese aspecto. Y cuando seguimos esa línea y empezamos a ver que los síntomas pasan en los primeros, ¿qué te gusta? 5 o 6 días, ¿sí? Y después empiezas a recuperar tu salud poco a poco o paso a paso, como dirían los doctores. Te sientes más sereno y más tranquilo, pero es una experiencia que vives y cada uno la ha vivido diferente. Por ejemplo, yo te puedo decir, hubo personas que las veías muy bien y de repente su oxigenación cayó. Y entonces empieza el estrés de hay que ir al hospital, hay que llevarlo, hay que traerlo. Y todo eso genera angustia en las personas. Actualmente yo creo que una de las cosas de las que más estamos enfermos es de eso, de esa ansiedad ante el no saber
qué nos va a ocurrir o qué va a suceder. Y tenemos episodios de un cambio de horarios muy marcado. Por ejemplo, hay personas que ahorita en el confinamiento no duermen, están padeciendo de insomnio, están padeciendo, por ejemplo, de la angustia de comer compulsivamente o el hecho de decir, ya no puedo seguir estando encerrado en mi casa, necesito salir. Muchas veces juzgamos muy duramente a las personas que necesitan salir, pero nadie se da cuenta que, por ejemplo, me voy a permitir hacer el ejemplo con tu familia, porque yo te conozco y conozco a tu familia y, por ejemplo, tenemos un maravilloso niño que es Santi y que Santi necesita salir porque si tú no lo paseas, él no se puede estar en paz en casa. Entonces, de repente, la gente dice, es que ¿por qué expone a sus hijos? Pero no entienden que tú tienes, por ejemplo, en lo particular, tú, Carlita, tienen la situación de poder sacar a Santi, aunque sea darse la vuelta en el coche, porque lo necesita, porque forma parte de algo que él ocupa para estar más tranquilo. Y yo les comparto esa anécdota precisamente por eso, por la importancia que tiene cada uno de los miembros de esa familia. A veces no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen esa necesidad de salir o tienen esa necesidad de tomar aire o tienen esa necesidad porque los restringimos totalmente. Los niños fue uno de los rubros más afectados en esta pandemia. Fue de los que no puedes tener amigos en la escuela, no puedes tener contacto con ellos. Se restringieron todas las áreas de juegos de los niños. Estaba prohibido llevarlos al súper, al centro comercial, o sea, entonces, literal, encerramos a los niños y a los ancianos y nunca nos percatamos de que ellos también iban a presentar síntomas. ¿Por qué? Porque si nosotros como adultos de repente nos sentimos estresados de estar todo el tiempo en casa, pues imagínate un niño. Ahí quiero hacer una pequeña pausa. Vamos a tener una pequeña pausa, Ivette, porque este tema para mí tiene mucho que dar y esa Claro. parte porque a veces los adultos somos los primeros en poner el desorden. Permítanme un momentito, ahorita regresamos con ustedes. A ver, continuamos, Ivette. Vamos a seguirlo ahora sí. Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos con la maestra Ivette Selene Velasco García y es ahora sí que nuestra psicóloga de cabecera, pero aparte también es nuestra instructora de educación especial y todo lo que tiene que ver con este tema. Seguimos con el tema de hablemos de la salud mental, Ivette. Nos habíamos quedado en la parte de cómo los adultos a veces no ayudamos a esta salud mental. Exacto. Mira, muchas veces delegamos en el otro nuestra salud. O sea, por ejemplo, no estamos, ahorita te contaba el caso de los niños. A veces hay mucha necesidad de los niños por esas salidas, porque en verdad lo requieren. Tú ahorita comentabas, y yo les platicaba de tu caso en particular, porque pues muchas veces no sabemos los padecimientos que alguien tiene. El otro día comentábamos precisamente sobre eso. Hay enfermedades que se ven por fuera, pero hay enfermedades que tenemos por dentro que nadie ve. Entonces,
Podemos hablar de la depresión, podemos hablar de la ansiedad, podemos hablar del autismo, podemos hablar de mil y una enfermedades que pertenecen al área de salud mental que no comentamos. Y tú decías algo ahorita, los adultos a veces ponemos el desorden y a veces no cuidamos a los otros, pero a veces ni siquiera nos cuidamos a nosotros mismos. Esa es la parte que debemos cuidar. ¿Cómo? Bueno, no solamente necesitamos un área de salud física. Si tú te das cuenta, hay muchísimo bombardeo acerca de come mejor, vitamínate, haz ejercicio, pero la parte del cuidado mental, casi nadie ha buscado cómo prevenirlo. Una de las cosas bien importantes, y fíjate que ahorita lo vamos a abordar, es que muchas veces, si yo te pregunto, dime 3 sustancias que necesitas para que tu carro se mantenga perfectamente bien. Pues el aceite, el anticongelante y lo que sería también la gasolina, si no, no funciona ni arranca, ¿no? Ok. Y ahora dime 3 que necesita tu cerebro. Uy, es más difícil, pues sabemos que tiene que... ¿Y quién es más importante? ¿Tu Pues carro sí, o tu cerebro? pues sí, por eso también nos dicen que también las cuestiones que tenemos que ver es que tenemos que comer un poco de todo, ¿no? Y tenemos por ahí las sales, el potasio, ciertas cosas que necesitamos por ahí que y pues podemos manejar cualquier tipo de circunstancias ahí y sobre todo que luego tenemos alimentos en nuestra época de que no todo contiene omega, no todo contiene elementos esenciales que necesitamos para Fíjate nuestro que, fíjate que eso es algo que siempre platico con mis amigos y les digo yo, es que nadie nos ha educado para cuidar este cuerpo, ni para cuidar esta mente. Desafortunadamente, a veces sabemos más del automóvil que usamos que de lo que ocupa nuestro organismo para mejorar su salud mental. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando las personas presentan bajas en diferentes tipos de sustancias, son más propensos a tener ciertas características en su personalidad y en su cuidado. Entonces, eso es muy importante, el cuidado que tenemos. Por eso ahorita cuando platicábamos acerca del cuidado de los niños, a veces debemos conocer las características de personalidad de nuestros hijos y ver cómo están cambiando, cómo los alimentamos, cómo fomentamos que estén bien vitaminados, que puedan realmente cumplir con todas esas situaciones orgánicas que necesitan y después nosotros cuidar la parte de desarrollo de sus emociones, por ejemplo el cómo expresar que están contentos, el cómo expresar que están molestos, el cómo expresar que están tristes, el poderles brindar ese espacio, porque incluso ni nosotros como adultos a veces lo tenemos. ¿Tú conoces los espacios de la calma? no, realmente no, como tales Oh. no. Fíjate, una de las cosas que por ejemplo no nos han trabajado a nosotros en salud mental es que tú cuando estás molesto o estás enojado, no sueles tener un espacio y un momento para eso, por ejemplo. Es un tema así chiquitito de lo que podemos retomar. ¿Por qué? Tú necesitas un lugar especial donde te puedas retirar 5 minutos. Yo creo que todas las personas, y perdón por el anuncio, por eso ese comercial fue tan famoso, uno de un chocolate que decía, date tus 5 minutos y disfruta el Exacto. chocolate, así. Entonces, todas las personas necesitamos esos 5 minutos para solventar nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestra molestia, nuestras preocupaciones, ¿sí? Y ese lugar puede ser desde yo agarro mi silla, tengo mi espacio, puedo sentarme. Por ejemplo, hace ratito platicábamos Paco y yo, disfrutamos muchísimo del café. En ocasiones, hasta sentarte y tomarte una taza de café en paz sin que nadie hable, es maravilloso. Y dices, me da tiempo para pensar, para sentirme mejor, para reflexionar qué voy a hacer. ¿Sí? Fíjate que eso es importantísimo cuando logras esa comunicación con las personas de tu familia y que te van conociendo, porque muchos pleitos se evitan cuando tú a esa persona la ves enojada y le das sus 5 minutos, dijera, de paciencia, de que él se Exacto. calme
vaya y respire, como decimos aquí en tu casa, ve, respira 5 minutos y regresa, porque muchas cosas se dicen que no se sienten cuando uno está enojado o siente uno que está en alguna discusión que no va a poder uno ganar y a veces no lo acepta. Esa parte mental en la que a veces ofendemos o decimos o tornamos algo por la presión que sentimos, a lo mejor la podemos solventar cuando tenemos nuestros 5 minutos de paciencia, como dices tú, ¿no? Sí, de calma. La situación aquí es que, por ejemplo, abordamos este tema por estos cambios. Existen, imagínate que tú tienes una casa, afortunadamente, como tú lo dijiste, tienes espacio donde correr, donde caminar, tienes un espacio que ver hacia afuera y puedes decir, bueno, puedo ver un árbol. Hay personas en el confinamiento que no tienen eso y que básicamente viven en cuatro paredes y que tal vez su sistema de comunicación en familia ya no es el que empezó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez yo antes agarraba y me iba desde las clases de las 7 de la mañana y regresaba a mi casa a las 7 de la noche. Entonces estaba yo 12 horas fuera y pues literal, nada más lo veías a la familia para merendar y para ir a dormir. Entonces, ese cambio generó muchas cosas en las personas. Por ejemplo, el aprender a convivir con los hijos y el trabajo y el estrés del trabajo, porque además hubo muchas empresas, con el perdón que me merecen los mexicanos todavía en las empresas, no nos hemos adaptado al sistema en línea. Todavía queremos que la persona se siente 8 largas horas, así como estamos tú y yo en este momento, frente a una cámara, hablando 8 horas, así de, aquí estoy, jefe, estoy haciendo mi reporte, aquí estoy haciendo mi trabajo, y cosas por el estilo. Entonces, las personas de repente les dio la juntitis por medio del Zoom, del WhatsApp, o sea, de lo que hubiera, y eso también generaba estrés, porque en la casa, pues estaba los hijos que necesitaban desayunar, comer, ir a la escuela, y por ejemplo también el entorno económico fue muy diferente. Por ejemplo, tal vez tú tengas una computadora y un celular por cada uno, pero hay personas que tal vez nada más tenían una sola computadora. Y entonces imagínate, el trabajo de mamá, el trabajo de papá, la escuela de uno o dos niños, todo en un solo equipo, pues era mortal. O sea, realmente tenías que organizar tiempos, distancias, optimizar recursos. O sea, había muchos cambios. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a muchísimos cambios en muy poco tiempo. Eso también le genera al cuerpo un proceso que en psicología le llamamos duelo. Muchas personas escuchan la palabra duelo y piensan en alguien que murió, ¿sí? Es verdad, en pandemia hemos tenido muchos duelos. Creo que no conozco ninguna familia que no haya perdido por lo menos a alguien que conocía, ¿sí? Pero no solamente el duelo es perder a las personas, también implica perder cosas. Implica, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, de una actividad. O sea, todos tuvimos duelos. Yo te puedo decir que el día que regresamos a la escuela a hacer limpieza, porque literal cerramos la escuela, estando vaciando un locker, me senté a llorar. O sea, me senté a llorar. ¿Por qué? Porque vi los trabajos de mis alumnos, vi mis carpetas y dije, nadie va a recoger lo que hicimos en la mitad del año. Y yo lo estoy tirando a la basura y es el esfuerzo de mis alumnos. Y qué triste. Y de repente, en ese momento, me di cuenta que como persona, todos pasamos por ese dolor. Porque muchas personas dicen, ay, no, es que las personas de salud mental no se enferman. Discúlpenme, todos, hasta los doctores se enferman. Entonces, nosotros también estamos pasando por un proceso de emociones Mira, altas y bajas. ahí te voy a pedir un favor porque muchos de los papás a veces no sabemos cómo controlar esto. Yo tengo mi hijo mayor, le tocó la pandemia de sexto año en marzo, ya no Ajá. volvió a ver a sus amigos, ya no volvió a tener fiesta de fin de curso, ya no tuvo más que unas fotos con tapaboca que tuvieron,
Ya no se pudo poner su traje, su toga y todo de salir de... Ya no pudimos hacer fiesta, ya no pudimos tener viaje. Y ese niño pasa a la secundaria y pasa primero de secundaria con todo un sistema virtual nuevo, sin conocer a la mayoría de sus compañeros o a casi todos sus compañeros. Y ahora los tenemos que volver a hacer regresar poco a poco, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a tomar? Y esa generación que tiene esos cortes, ¿cómo los padres tenemos que volverlas a identificar? Fíjate que acabas de abordar un tema bien interesante. Hay muchas posturas con respecto a cómo vamos a volver. Mira, la primera es, yo entiendo el miedo que tienen los papás. El miedo es, ¿y si le sucede a mi hijo y si se enferma en la escuela? Entonces mejor no lo mando a la escuela. Ese es el primer punto. El segundo es, pero yo quiero que sociabilice, quiero que tenga amigos, quiero que vuelva a salir a esa realidad porque yo no sé cuándo va a desaparecer el COVID-19, ¿verdad? Entonces, de todas formas, tiene que irse adaptando. Entonces, te digo, son posturas muy encontradas en esa situación. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues lógicamente van a ir integrándose poco a poco. Cada escuela o cada institución va a tener medidas y lineamientos acerca del cuidado físico que deben de tener. Por ejemplo, el hecho de que no vayan enfermos desde casa, que ese fue el primer filtro que estaban comentando. Luego después, que si había alguien que se había enfermado, se iban a retirar nuevamente. Pero pues tenemos que tener esas medidas de sanidad e irlos incorporando poco a poco. ¿Qué podemos platicar con ellos? Bueno, primera, yo creo que es bien importante preguntar si ellos también quieren ir. Creo que tú estás en una edad en la que ya puedes dialogar con tu hijo y puedes platicar si él se siente seguro o cuáles son sus temores de regresar a la escuela, ¿sí? Y contarle cuáles son las medidas de prevención que tú considerarías para que él se reincorporara. Porque finalmente, por ejemplo, nosotros como adultos seguimos haciendo nuestra vida cotidiana en la medida de nuestras posibilidades dentro del confinamiento. Pero hay momentos en los que tenemos que ir al súper, hay momentos en los que tenemos que ir de compras, hay momentos en los que tenemos que ponerle o ir al trabajo. Y entonces lo que hacemos es realizar nuestras actividades. Es decir, nos subimos a nuestro carro, nos llevamos nuestro cubrebocas, cargamos el desinfectante, el gel de manos, a veces nos cambiamos 2 o 3 veces el cubrebocas a lo largo del día. Entonces yo creo que eso es algo que sí podemos platicar con nuestros hijos y decirles, bueno, a ver, ¿tú quieres volver a la escuela? El volver a la escuela implica que tal vez no puedas abrazar a tus amigos. Ahí permíteme hacer una pausa, por favor, Ivette, Claro, una pausa, claro. porque ese tema es el que ahorita estamos pasando todos los padres en tomar esa decisión, Sí. en cómo platicarlo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Pues bienvenidos de nuevo a saludarte aquí con la maestra Ivette Selene Velasco García y tomando el tema de hablemos de la salud mental y sobre todo retomar el tema de lo que estábamos hablando. Del volver a la escuela. De volver a la escuela y sobre todo cómo platicar con nuestros hijos para ver si ellos también tienen algún temor. Continuamos, Ivette, muchísimas gracias.
Yo creo que eso es lo primero que tenemos que platicar con ellos, o sea, cómo se sienten y también contarles cuál va a ser la realidad. Porque, por ejemplo, una amiga me contaba sobre su hija y la emoción que tenía de volver al preescolar, por ejemplo. Y decía, es que muero de ganas de ver a mis amigas y de volverme a sentar a jugar y de volver a lonchar con ellas y de platicar. Porque imagínense, si nosotros como adultos a veces quisiéramos volver a ver a nuestros amigos, pues imagínense ellos que finalmente han tenido ese primer contacto. Y entonces, por ejemplo, el otro día tuve también un comentario en Facebook de una compañera donde dice, y ahora en este colegio no se les permite a los niños sentarse juntos para desayunar, que es una realidad. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso es algo que sí se debe platicar con los niños y decirles, mira, es verdad, vas a regresar a la escuela si tú así lo decides, pero por medidas de seguridad en este momento, tú tienes que permanecer a veces a 1.5 metros con alguien. Puedes platicar con esa persona, pero no te puedes quitar el cubrebocas. Y si vas a comer, pues vas a tener que comer de manera independiente a 1.5 metros de esa persona y listo, es cuando te puedes quitar tu cubrebocas y puedes comer. Entonces, ese sistema es lo único que podemos hacer y contarles cuál va a ser la realidad de esa experiencia, ¿sí? Porque la escuela no va a volver a ser lo que era. Porque antes tú llegabas y yo les decía, hasta por eso se juntaban cabeza con cabeza y traían para acá al amigo y se abrazaban y tenían mil y un cosas, ¿no? Y yo les decía, hasta de la mano van juntos a la cafetería y al baño. Entonces, pero en la actualidad eso va a estar restringido y está restringido por esta necesidad de salud. Entonces, pues te vas a incorporar a esta nueva normalidad. ¿Tú quieres conocerlos? ¿Quieres tratarlos? ¿Quieres verlos así? ¿O prefieres seguir estando en línea? Porque muchas escuelas están ofertando el sistema híbrido, en el cual unos van primero, otros van después, y finalmente nada más se van turnando precisamente para mantener esa sana distancia. Pero estas son las realidades con las que estamos volviendo. Además del hecho de decirles, te tienes que estar lavando constantemente las manos, tienes que tener la precaución de no estarte tocando la cara, porque son medidas, pero de ahí en más, pues no podemos hacer nada más. Si te empiezas a sentir mal, comunícamelo, no es nada grave, no es nada malo, te vamos a dar seguimiento por cuestiones de salud. Si alguno de tus amigos de repente te comparte que está enfermo, que se siente mal, pues avísale a un maestro, porque esas son las medidas que debemos de tener en estos momentos. Y solamente así los podemos reincorporar cuando ellos estén conscientes de lo que van a vivir en esa escuela, porque ya no es lo mismo. Entonces, no podemos crear una falsa expectativa de la escuela para el niño y por eso los maestros también no creas que no querían regresar por ese motivo. Nosotros peleamos mucho el contacto con los alumnos. Sí. Yo, por ejemplo, trabajaba con niños de 6 y 7 años y los niños de 6 y 7 años son inmensamente afectuosos. Entonces, tienden a abrazarte, a saludarte, a decirte, maestra, ¿cómo estás? Te extrañé mucho. O sea, si a veces de una semana a otra te extrañaban, imagínate con 1 año y medio que no te han visto. Ahora, ¿cómo compartes tus alumnos a la hora del pasillo, que es tan importante, donde a veces se dan las mejores cátedras de tu vida en los pasillos, donde resuelves dudas? Ese tipo de Sí, situaciones ya no están con nosotros, o sea, o por lo menos en estos momentos ya no están. Y te soy completamente honesto, yo creo que tanto al alumno le hace falta la convivencia con el maestro como al maestro. Esa parte donde nosotros nos llenamos de los alumnos también es muy importante. claro. Y otra cosa que te iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando nuestra sala o nuestra oficina se vuelve en el quinto A y nuestra comedor se vuelve en el primero B y tu Así oficina y es. tu recámara se vuelve tu
tu oficina de mercadotecnia, entonces, Sí. y la cocina está la señora que no puede hacer ni un ruido porque si prende la licuadora nos afecta a todos, o sea, realmente se vuelve un estrés, ¿no? Totalmente. Por eso te hablaba yo de la organización de tiempos y de situaciones así. La pandemia nos trajo mucho de eso, muchísimo. Sobre todo porque de repente nuestra casa se convirtió la oficina, el lugar. En este momento, por ejemplo, yo te puedo decir, además estás platicando y de repente pasa el que vende afuera y se oye el escándalo. Entonces, todo ese tipo de cosas influyen en los procesos que tenemos en la actualidad. ¿Cómo nos organizamos? Pues mira, la mejor forma es brindarles el espacio. Dijo alguien, algunos tendrán más posibilidades de conseguir un equipo o audífonos o etcétera, etcétera, para poder comunicarse mejor y no tener tanto del ruido ambiental. Y la otra es la disposición del espacio y depende de las condiciones de cada familia. Por eso te contaba yo que tú gozabas, pues, por ejemplo, del privilegio de decir, pues tengo 2 habitaciones donde puedo meter a uno en una clase y al otro en la otra. Pero había familias que nada más tienen una sola habitación y entonces, pues, era clases de 9 a 11 con uno y del otro de 11 a 1 y los otros en la tarde. Entonces, por eso el sistema se volvió complicado, porque no todos estamos con la misma disposición, no todos teníamos equipos de cómputo. Imagínate 4 personas con una computadora y un teléfono celular o 2. No, no estábamos preparados para eso, la verdad, y las instituciones tampoco estaban preparadas. No. Hay instituciones que la verdad te lo comento, hay instituciones en las cuales se han esforzado muchísimo con las condiciones que tienen y hay instituciones que aunque se estén esforzando los maestros, sobre todo la parte de la primaria, no pueden llegar a cumplir con esta expectativa, ¿no? O sea, no toda la gente que tiene un teléfono celular, aunque sea para un trabajo, se lo puede dejar al hijo, totalmente todo el día, ¿no? Los maestros de primaria que no sabían usar sistemas, ¿sí? De Zoom, por ejemplo, o que ya nosotros veníamos trabajando, en tu caso y en el mío, pues veníamos trabajando desde el Skype y el Duo, el Sí, y no había FaceTime. ningún problema con eso, pero por ejemplo, desafortunadamente los niveles académicos y las instituciones no estaban listas. Y ahorita, por ejemplo, en el retorno a clases, también hay instituciones, desafortunadamente la educación sufrió un golpe terrible de vandalismo, o sea, las escuelas están ahorita muchas sin electricidad, muchas sin agua. La reincorporación del sistema educativo está siendo complicado. Yo creo que volver físicamente en muchos lugares va a ser difícil. En otros, pues se va a ir haciendo poco a poco. Te pongo el ejemplo. Tú sabes que Santi es un niño autista. Sí. Y las condiciones de una escuela especial, híjole, ¿cómo pones a un niño autista En línea. en línea? O sea, a que tenga clase de 1 hora 45 minutos a hacer lo que realmente hacía con las manualidades. ¿Sí? Entonces, esa parte, híjole, para los papás y para los maestros ha sido demasiado. Un Vamos reto. a trabajarlo, te la voy a poner ahí tantito para que la podamos manejar. Volvemos otra vez a tener un corte, pero te la pongo a trabajar porque vemos muchos papás con niños especiales y con otros que se han vuelto especiales y hasta nosotros nos hemos vuelto muy especiales también y ese es el tema con el que vamos a regresar. Nada más déjame hacer una pausa y regresamos, Ivette.
Pues bienvenidos de nuevo otra vez a saludarte con la maestra en educación y la psicóloga Ivette Selene Velasco García, y seguimos hablando del tema de salud mental. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esos niños especiales que están regresando y que no tienen las condiciones y no los podemos poner en una televisión a que estén todo el día, Ivette? ¿Qué hacemos los papás? Ay, esa es la parte interesante del proceso educativo. Yo creo que muchas cosas del sistema educativo actual se vio quebrado bajo esta pandemia. Y una de las modalidades que nos ocurrió es precisamente el rubro de la educación especial. Desafortunadamente, si el sistema a veces no se puede adaptar a los niños que entre comillas son normales, y digo entre comillas porque así como tú decías, todos nos volvemos especiales, porque cada persona aprende desde formas diferentes. Habrá niños que disfrutaron mucho de los videos, de pasarse en línea. Habrá otros que lo detestan porque les encanta construir y hacer. Les platico, dentro de los procesos de aprendizaje, se habla de los procesos visuales, de los procesos auditivos y de los procesos kinestésicos, que la parte kinestésica es que aprendemos a través del hacer con las manitas. Entonces, eso es lo que pasa también en el caso de la educación especial. Cada persona, precisamente individuo, de individual o de personal, así es, cada uno de ellos tiene necesidades muy particulares. Tú lo has vivido, Paco. De hecho, lo vimos. Tuvimos un hijo que se adaptó maravillosamente al sistema en línea y que dijo, wow, yo casi ni quiero volver. Hubo otro que dijo, no, por favor, sáquenme a dar la vuelta, yo estoy encerrado y estoy desesperado. Y tuvimos otra que finalmente disfruta de los cantos, los juegos y cosas por el estilo. Pero en el caso de la educación especial, ahorita es un reto enorme. ¿Para qué? Para que las maestras lo único que podemos hacer es enviarles actividades y que los papás en casa comiencen casi una formación para poder detectar qué pueden hacer con su hijo, cómo le van a ir enseñando, qué otras alternativas tienen, ¿sí? Y también nos dimos cuenta que el sistema educativo únicamente nos estaba dando lecciones de aprendizaje, pero no de vida. Porque, por ejemplo, en la actualidad tuvimos que adaptarnos, por ejemplo, a que nuestros hijos de repente tuvieran que aprender a hacerse un sándwich en la cocina, porque papá y mamá estaban ocupados y no había quien le hiciera un sándwich en el tiempo que él tenía libre para poder comer. Entonces, esas cosas a veces ya no las enseñan en la escuela. Entonces, no forman parte de la educación en casa. Y ese es el proceso en el que nos estamos adaptando. Yo no te voy a decir que la escuela especial se va a adaptar de la noche a la mañana. La verdad es que generar estrategias para que la educación especial reciba el mismo servicio que actualmente se tienen en la modalidad híbrida, la verdad es mucho más complejo. Si en un preescolar, y te lo digo porque lo veo y lo vivo con una amiga que tengo, que su hija precisamente toma clases en línea, imagínate lo que es tener a una niña de 9 a 12, son 3 horas. Y de repente van cambiando los maestros, y que si tiene a la de inglés, y que si tiene español, y que si tiene matemáticas, y que si tiene al de educación física, y de repente pues la tienes frente a la pantalla y es una pequeña de 5 años. La atención de los niños de 5 años, dijo alguien, les va a durar a lo mucho 10 minutos. Exactamente. Y de repente los tenemos 3 horas. ¿De veras creen que el niño quiere estar 3 horas frente a la pantalla? No, a veces se despega de la pantalla y anda platicando por todos lados y se anda dando la vuelta. Y de repente los papás decimos, ya siéntate, mira a tu maestra. Y dice, ay, no te quejes de la maestra, pero la verdad estoy aburrido. Estoy aburrido de estar sentado, no estoy jugando. El preescolar es una de las dinámicas más, digo yo, constructivistas que existen en la vida, porque te construye el conocimiento. Y además tienen el contacto del material colaborativo, porque todas las tijeras están juntas, toda la plastilina está junta, todos los juguetes están juntos, y todos, el material es de todos y entre todos lo cuidamos. Entonces, por ejemplo, para los niños, el volver al preescolar y saber que ahora tú tienes tus crayolas, tú tienes tu lápiz, y no le puedes prestar nada de eso al otro, por seguridad de salud.
Entonces, o sea, imagínate. hablamos de que esa percepción y esa sensación se pierde completamente en ese nivel educativo, ¿no? Sí, y estamos hablando de que los niveles de socialización van a cambiar. ¿Por qué? Oye, oye, Ivette, y ahí es donde venga y te voy a pedir porque ahí me supongo que vas para allá. Ujú. Tenemos un ejemplo de educación como Japón, que en los primeros años no se meten tanto a la matemática, a las cuestiones, como dices tú, y me parece un tema muy interesante porque a lo mejor tenemos que voltear a ver al mundo y cambiar un poco, ¿no? Que hablemos de ética, socialización, el respeto a los demás, lo que a lo mejor lo dábamos por incluido en nuestra primaria, el respeto hacia los lados patrios, hacia la gente adulta, a lo mejor la incorporábamos de una manera y ahora también lo hemos perdido. Entonces, te dejo hablar para que nos digas ese tema. Y fíjate que son temas bien importantes. Ahorita comentaba sobre Japón. Hay un nuevo modelo, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Hay nuevos sistemas educativos. Y la verdad es que el sistema educativo en México, con el perdón, ha estado muy rezagado. No estamos a la vanguardia educativa. El hecho de que ahora digan que nos evalúan y que lo controlan y que etcétera, etcétera, o sea, el sistema evaluativo está totalmente fuera de la modernidad. ¿Por qué? Porque con el perdón que me merecen, un 9 o un 10 o un 7 o un 6 no reflejan el conocimiento que un niño ha adquirido sobre una labor. Entonces, por ejemplo, ahorita comentabas el ejemplo de Japón y de cómo pues los niños se enfocan en otro tipo de actividades. Es verdad, en el Japón les desarrollan mucho su psicomotricidad gruesa y su psicomotricidad fina en los primeros años. Por eso los ves y todo el mundo dice, ay, qué atletas tan bonitos, porque el niño juega bailando y haciendo coordinación, que eso es una de las labores del preescolar. Antes el preescolar estaba enfocado a eso, no a que el niño salga leyendo en tercero de preescolar, sino a que el niño desarrolle ciertas habilidades emocionales, de socialización, de psicomotricidad, porque te enseñaban a recortar, a utilizar plastilina, además de bailar, brincar, saltar. Todo ese tipo de labor es la funcionalidad de esa primera etapa. Y a veces se nos olvida que el niño aprende con una gran facilidad. Entonces, por ejemplo, ahorita que comentaba sobre esos modelos, tenemos veces, en ocasiones en ese tipo de modelos se habla de valores y de enseñanzas a la vida, como es el cuidado de la salud, el cuidado de nuestro cuerpo, el hecho de crear vida, como es las plantas, el cuidado del agua, y ese enfoque ayudan a que las personas tengan una perspectiva de lo que va a ser el futuro, pero no solo eso, pa. Te platico que en el sistema, por ejemplo, en Nueva Zelanda no hay escuelas particulares. Toda la escuela es pública. Toda le pertenece al gobierno, por así decirlo. Y la situación es que, por ejemplo, tanto los ricos como los pobres conviven en ese sistema. Imagínate qué modernidad. ¿Por qué? Pues tú fuiste, es como si te dijeran que en Estados Unidos fuiste a la escuela con Bill Gates, fue tu compañero de banca, ¿sí? Entonces, esa situación que tienen, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el proceso igualitario le permite a las personas que tienen una mayor economía considerar las necesidades que los otros tienen y además tienes el grado de conocimiento porque fue tu compañero, estuvo sentado contigo. Entonces, es una percepción distinta y culturalmente diferente a México. En México, desafortunadamente, todavía tenemos los estratos sociales. Y déjate de los estratos sociales, la cuestión es que ahorita, por ejemplo, en el sistema mexicano, platicábamos hace rato del deterioro de las escuelas. Muchas de las escuelas, yo te podría decir que fácil, más del 50% fueron robadas. Y el sistema público ahorita no tiene la economía para volver con luz, con agua, con un sistema. Y la gran mayoría de los papás van a optar por el sistema privado, por el Los que, buscar
escuelas que les brinden esa situación y solamente pagando van a poder regresar a eso. Entonces, imagínate los padres de familia que no tengan esa oportunidad. Realmente va a haber un cambio muy drástico. Tú me decías que si iba para allá, yo te iba a platicar también el esquema de la socialización a futuro. Yo creo que nos vamos a volver una sociedad sin tanto contacto físico, porque nosotros como sociedad mexicana somos muchísimos del contacto físico. Nosotros estamos acostumbrados a irnos a acostar en las piernas de la abuela cuando nos sentimos tristes, ya que nos den de comer o que nos mimen y nos apapachen y nos consientan. Estamos muy hechos en ese esquema familiar social. Y desafortunadamente, este entorno en el cual el niño se está volviendo virtual y lo vemos por las redes sociales, los vemos más aislados y más solos. Y eso nos va a dar otro tipo de sociedad en unos 30 años. No es tan lejano. ¿Por qué? Porque los niños de ahora en 20 años van a tener 30 o van a tener 40, ¿sí? Y entonces su forma de pensar va a ser muy diferente a la que nosotros tenemos. Ok, ya van a ser los papás de ahora, ya van a ser los que ya vivieron la pandemia, los hijos de la pandemia, los niños de la pandemia, los que ya están acostumbrados, y ahí a eso te refieres tú, que ya van a saber qué hacer, ¿no? Y va a ser posterior a, o sea, y déjate del saber hacer, las situaciones que van a ser, desde mi perspectiva, más individualistas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el contacto social nos va a afectar. O sea, no van a ser seres tan de contacto, a menos que tengan un entorno. Imagínate, bueno, en tu caso, por ejemplo, tú tienes 3 niños, Sí. pero por ejemplo, un hijo único que no tiene contacto más que con papá y mamá y que ahora no sale de casa. Y ¿Qué es aparte, lo como más común? dices, el nivel de padres apapachadores, ¿no? O sea, tú vienes de una familia en donde la abuelita llega y te decía, hija, qué delgada estás, y te daba de comer y te esperabas hasta que te quitara el plato y te Sí, estaban esperando, y cuando llegabas tú a Zacatecas, llegaba la niña de sus ojos, ¿no? Entonces, esa parte donde ahora no puedes hacer visitas, donde el afecto es diferente, te da miedo abrazar a tu hijo cuando llegas de la calle. Acaban de ver pasar a mi chaparrita, que es la parte que veníamos comentando, que es muy difícil tener un orden en este tipo de cuestiones. sí. Y también es de que te ven y entras y no sabes si desinfectarte, correr a cambiarte, lavarte las manos, o sea, o recibir el abrazo que está esperándote en la puerta. Eso también es algo que te quita, ¿no? O te quita tu Uy, tranquilidad, ¿no? sí. Mira, por ejemplo, yo te puedo contar mi experiencia. Ahorita hablabas precisamente de la distancia. En mi caso, mi mamá vive en Zacatecas. Y por ejemplo, durante todo este tiempo, pues estuvimos en confinamiento. Y tú dices, por seguridad, pues yo no quiero que mamá se enferme. Yo no quiero que mamá la pase mal. Entonces, de repente dices, pues no voy, me quedo en casa, dejo de viajar, dejo de estar, estoy en comunicación, sí, hablamos, nos mensajeamos, estamos al pendiente, pero no es lo mismo. O sea, todos estamos esperando que nuestras fronteras abran. Tengo una amiga muy querida que vive en Escocia y que, por ejemplo, ella desde allá está esperando a que abran las puertas porque quiere venir a ver a su mamá que vive en Veracruz. Y son muchos los casos de las personas que estamos lejos y que quisiéramos que esta cosa terminara. Y que si no terminara, por lo menos todos fueran conscientes y siguieran los lineamientos. Pero desafortunadamente nuestra cultura mexicana es de, pues no me importa. O sea, no me importa la salud de los demás. Mientras yo esté bien, todo continúa. Esa es la parte que no nos hemos quitado culturalmente. Culturalmente hemos dejado de ser empáticos con el otro y decir, bueno, mi responsabilidad social es esta, es cuidar a las personas que yo amo, es ponerme un cubrebocas, es estar al pendiente de su salud. Tú ahorita decías que qué hacíamos como medidas. Uy,
Pues imagínate, en mi caso, yo que fui criada por un médico, cuando esto empezó, yo creé en mi casa una zona negra de entrada y les dije, todo mundo llega y se quita la ropa y se mete a bañar y ahí hay toallas y hay pantuflas en la casa. Y todo el mundo se rió y me dijo, casi casi hasta me mandaron un meme donde recibes a la persona con la manguera y la lavas allá afuera. Ah, pues haz de cuenta. Entonces me decían, así de delicada eres para que te visiten. Y dije, no, no, es que yo no recibo visitas. Pero si vas a venir a mi casa, por lo menos pues te voy a desinfectar antes de que pases. Exacto. Entonces, pero son Y, y, medidas. y se volvía ofensivo, ¿no? Sí, Se volvía, esa parte donde nosotros buscamos siempre compartir como mexicanos, no está dentro de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de siempre tener las puertas abiertas de la casa y cerrarnos tan de repente. Híjole, yo traigo una situación que también quiero que hables, porque nosotros convivimos muchos con jóvenes. Yo tengo aquí alrededor de mi casa muchos antros, espacios. bares, restaurantes, y están llenos, llenos que están en las calles con sillas, con mesas, que te da, que hasta te tienes que bajar de la banqueta para para poder mejor pasar con tu familia. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, esto sí existe, sí es real, y el no pasa nada, híjole, ya lo tenemos que erradicar. Es que desafortunadamente era lo que platicábamos de la cultura, ¿sí? Yo te decía, yo no juzgo a las personas que deciden salir, pero me parece yo les digo, es una incongruencia, porque por un lado tenemos el hecho de que salen, pero no se cuidan y consideran que en la actualidad no les va a suceder nada. Desafortunadamente, y lo estamos viviendo y lo estamos viendo, cómo está atacando el virus a las personas jóvenes. Y desafortunadamente, las secuelas son muy duras, porque el hecho de que alguien te diga que tus pulmones quedaron al 80% no es bonito. Y también eso te lo puedo contar porque tuve una conocida que le ocurrió eso. Este, tuvo COVID, es muy joven, muy, muy joven, te estoy hablando de 24 años. Y cuando terminó de pasar el COVID, te vas a decir, ¿y por qué se enfermó? Y se enfermó por el novio. Entonces, porque el novio seguía yendo a visitarla, porque el novio seguía yendo a verla, porque finalmente no hicieron caso del confinamiento y la familia del novio se enfermó y ella se enfermó y después se enfermaron sus papás. Afortunadamente no hubo ningún deceso, pero ella tuvo la situación de que fue la que más mal se puso y cuando terminó dentro de las secuelas, el doctor le comentó que sus pulmones jamás iban a estar al 100% porque hubo un daño pulmonar y que en la actualidad pues se va a quedar con el 80% de esa oxigenación. Entonces, que poco a poco puede ser que se revierta, pero no hay una garantía. Entonces tú de repente dices, bueno, con 24 años y con una problemática de salud de esa magnitud, yo creo que ahora es muy consciente de ello, ¿no? Y sale menos. Pero, pues tenemos un 80% de los jóvenes que creen que no sucede nada, que son Mira, libres de andar por donde sea. mira, Ivette, estaba yo leyendo una estadística de las aseguradoras en México Cuéntame. que me espantó. Mm. 97% de la gente muerta por esta pandemia no está vacunada o no tenía su sistema completo de vacunación. Fíjate nada más qué número tan drástico. A lo mejor estamos creyendo que esta vacuna, o sea, nos va a ayudar a que no nos dé. Y yo creo que tenemos que tomar como si sabes que nos va a ayudar A a que no nos dé menos. morirnos, a no morirnos, pero no tenemos, como dices tú, asegurado cómo vamos a quedar. ¿Sí? Y esa parte de las secuelas es algo muy importante porque yo sí quiero que estemos, volvamos otra vez al tema, cómo ayudar a esa generación a que tenga la salud mental, pero que también se dé cuenta que es una responsabilidad enorme lo que ellas pasaron, porque yo he tenido casos muy cercanos
en donde viene el joven, sale, no deja de salir, se muere el padre, se muere la madre, se muere el hermano y ellos quedan vivos. Entonces, así te lo platico y de drástico. Es horrible cuando ves una situación así. Existe, lo viví, los conozco, ¿sí? Pero sí que cómo podemos hacer para que esa generación entienda y también sienta que es parte de esta salud, ¿no? Que tiene que tener esa salud mental, que no la tenemos a veces. Fíjate que ahorita, en la actualidad, estamos pasando por una crisis de creencias. ¿Cuál es la creencia? Ahorita hablabas de la vacunación. Es un tema tan largo porque hay tantas posturas sobre la vacunación, que si nos vamos a volver robots, que si nos van a controlar, que si la 5G, que si, que sí, o que si no, que no, que no, que no, porque realmente nos dan mil y un pretextos para no vacunarse. Ah, Muchas que si las personas, cucharas se pegan y tenemos sí, metal. también. Te contaré que yo ya hice la prueba y sí, ya soy biónica, ya tengo, ya se detiene una cuchara y no me importa. Esa fue una de las situaciones, por ejemplo, a mí me tocó el esquema de vacunación cuando vacunaron a todos los docentes. Entonces, te platicaba yo que mi papá es médico o era médico, en paz descanse mi padre, pero una de las cosas que siempre dijo es, si tienes la oportunidad de que algo de salud tenga un avance, hazlo. Entonces, porque yo dudaba mucho sobre vacunarme. Entonces recordé una charla que tuve una vez con él sobre un asunto médico. O sea, papá estaba padeciendo algo de salud y yo le dije, ¿y hasta cuándo planea usted asistir al doctor, verdad? Y él dijo, no, no, lo voy a dejar en enero. Y dije, no, 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 en enero mangos, o sea, en este momento, porque finalmente tu salud es primero. Entonces, recordé esa charla que tuve con él y me dije, Ivette, no lo dudes, tu salud es primero. Entonces, hice conciencia y dije, sí, sí me voy a vacunar. Pero he escuchado muchas versiones del por qué no se vacunan y por qué no quieren. Y casi, casi es que a mí ya me dio, ¿para qué me vuelvo a vacunar? Pero no se dan cuenta que existen precisamente esas mutaciones de las que luego se habla, que simplemente son versiones diferentes del COVID y que hacen daño. Pero nos hace falta crearle conciencia a la juventud, nos hace falta volver a platicar con ellos. Ellos son una generación que habla mucho, y te estoy hablando de la generación de los 30 y te estoy hablando de la generación de los 20. A mí me sorprendió muchísimo que muchas personas entre los 30 y los 40 no se querían vacunar. Y me sorprendió más que los de 20 a 30 años estén luchando por tener vacunas, porque están vacunándose. Entonces, tú dices, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿O qué les ocurrió a estas personas que sí quieren o que no quieren vacunarse? Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes, te digo, culturalmente hay un bombardeo enorme que si nos van a controlar, que si somos metálicos, que si, bueno, mil y un cosas, pero desafortunadamente no hay una persona que nos guíe en ese rubro, porque cuando tú te sientas y le dices, mira, todos nos vamos a vacunar, las personas de repente somos inconscientes. Y te lo puedo contar porque en mi familia política los hay. O sea, hay gente dentro de mi familia política que dice, yo ni de chiste me vacuno, gracias, yo paso. Yo no voy a hacer eso. Y he dialogado con ellos y he platicado con ellos, como no tienes una idea, y de todas formas siguen entercados en que no, porque consideran que eso no es para ellos. Pero también te voy a platicar otro error que cometimos, y te lo platico porque socialmente lo cometimos. Cuando la gente se empezó a vacunar, la gente pensó que era como las vacunas de los niños. ¿Qué le ocurre en la vacunación a los niños? Tú llevas a un niño y le dan las gotitas de la polio y no le da polio. Tú los llevas por el sarampión y ya no le va a dar sarampión. Entonces, muchas personas pensaban que cuando se vacunaban ya no iban a tener COVID. Esa era la creencia, y te lo digo porque alguien también de la familia me dijo, ay, es que yo me fui a vacunar porque yo pensé que ya no iba a tener COVID.
y después se enfermó. Entonces, pero se enfermó con rasgos muy leves. Entonces yo le dije, pues sí, pero mira, la ventaja es que estás bien. Eso es lo que tienes que considerar con la vacuna. En teoría, la vacunación es para disminuir la sintomatología, es para que tengamos menos síntomas y no nos sintamos tan mal. Y en caso dado que no lleguemos a ser intubados o que lleguemos a morir en el proceso. Pero lo que me contaste de las estadísticas son inmensamente alarmantes. Pensar que un 97% de personas que no están vacunadas son quienes están muriendo, pues realmente la gente debería ser consciente de que necesitamos que se vacunen. Mira, esa campaña que están manejando ahorita de la gente de ya menor edad, para mí es muy importante y me dejan preocupación por los niños. No existe en este momento una vacuna para los niños No, y si nos ponemos a platicar esa parte de la salud mental, no tan solo por el hecho de ser padres, sino que tenemos que tomar en cuenta que son nuestro futuro, son los próximos doctores, son los próximos papás, son todo exacto. ese, o sea, son la generación en la cual nos va a tocar despedirnos de ellos, porque nosotros ya tenemos nuestra vida hecha y si mañana nos vamos en un momento determinado, pues de todas maneras ya estamos, ya lo vivimos, lo gozamos y a lo mejor podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor. Pero esta parte es muy importante, con qué les vamos a dejar a estos niños que hoy nacen con esta pandemia, que hoy están manejando. Y yo creo que mucha de esa generación, ahora que veo a algunas personas, el pánico que le están teniendo a ir a los hospitales para no contagiarse, el hecho de que hay personas que están teniendo ahorita los partos en casa, estamos cambiando totalmente nuestro mundo, Ivette, y Sí, y parece mentira, pero las parteras están funcionando, la gente está funcionando, nuestro tipo de comida está cambiando, nuestra forma de hacer ejercicio, está este, cambiando. en la parte de la convivencia, Todo por está cambiando. favor, Estamos en un cambio por constante. favor, Mira, esa parte, y quiero que la retomemos para que me dejes hacer una pausa más, porque este tema que viene, que te lo voy a dejar en las manos, es muy importante porque necesitamos que esto, déjame hacer una pausa y con todo gusto volvemos con este tema, por favor, porque te voy a poner aquí a darnos unos consejos para poderlo librar. sale. Vamos a una pausa. Vez, venimos otra vez, bienvenidos a saludarte. Aquí estamos con la maestra en educación y psicóloga Ivette Selene Velasco García. Seguimos hablando del tema de la salud mental. Y bueno, pues continuamos con este tema. Ivette, te la es todo tuyo porque los cambios son muy duros y a veces muy difíciles de aceptar. Mira, la sociedad va a cambiar, eso es un hecho. Dijo alguien, decían por ahí, un científico decía, lo único que tenemos seguro siempre es el cambio. Entonces, todos sabemos que estamos en un constante cambio, en una constante adaptación, en una serie de decisiones que hay que tomar para esta sociedad. Sabemos que lo que los jóvenes hagan para el futuro se verá reflejado en su entorno social a un corto o mediano plazo. Entonces, nosotros como sociedad tal vez no les dejamos lo mejor, pero les dejamos herramientas como precisamente el contacto humano, el vincularse,
el saber que ante este entorno, el seguir las reglas y el cuidarse es lo mejor que pueden hacer. Entonces, las personas que vienen detrás de nosotros tendrán que diseñar un nuevo estilo de sociedad. Tal vez nos sorprendan y cambien el sistema educativo. Tal vez nos mejoren y tengamos un mejor sistema cultural. Yo eso desearía encarecidamente. Y lo único que nos queda es pedirles eso, que consideren que todas las aportaciones que hagan en este momento van a repercutir a largo plazo. Y, y que para nosotros, como tú decías, en el momento en el que la generación, porque ya estamos desapareciendo, dijo alguien, van a desaparecer los boomers y vamos a desaparecer la generación X, que de generación X no tenemos nada porque hemos sido los que más nos hemos adaptado. Yo creo que nos pusieron los X porque somos como los X-Men, nos transformamos y nos mutamos. Sí, fíjate, hemos tenido mucho cambio en esta generación, la verdad. Yo cuando les platico a mis alumnos, les digo, la verdad es que yo tengo una generación maravillosa de vida. A mí me tocó ver desde los LPs y los 8 tracks hasta este momento y ha habido una de cambios maravillosos en la tecnología y yo espero que ustedes me sorprendan y dejen un mundo mejor para las nuevas generaciones. Y lo único que nos queda en cuestiones de salud mental es ser conscientes de nuestras emociones, ser conscientes de las emociones de los demás, el cuidar de las personas que amamos, el disfrutar de los momentos que tenemos, porque una de las cosas que nos enseñó esta pandemia es que el único tiempo que tenemos es el ahora. No tenemos el ayer y no tenemos el mañana. Tenemos el día de hoy y tenemos que trabajar, disfrutar, hacer las cosas en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque los cambios son inminentes y porque no sabemos qué nuevos cambios va a haber. En este momento nos robaron el contacto físico, pero no sabemos qué otro tipo de cosas pueden cambiar. Y hablo del contacto físico y no del contacto social. Y te voy a decir por qué no del contacto social, porque mucha gente habla del contacto social. El contacto social lo seguimos teniendo, porque tú y yo nos hablamos por teléfono y platicamos, porque seguimos teniendo ese lazo de amistad, porque igual con otras personas seguimos enlazados de manera afectuosa, porque podemos seguir en constante comunicación. Simplemente nos quitaron el contacto físico. Es decir, ya no estamos tan cercanos, ya no nos vemos tan seguido, pero el día que necesitemos ese contacto social, esa es la ventaja que nos está dando la tecnología. Ahí te quiero yo decir algo, mira, porque ¿quién me ayuda? Tú mencionaste algo el otro día que lo tomé yo muy en cuenta en una plática que tuvimos, que estás en un grupo, o sea, ¿quién me ayuda? Ya estoy desesperado, no entiendo nada, estoy solo, ¿qué quiero? ¿Quién me ayuda? O sea, porque, bueno, a ver, te platico. porque a nivel educativo, pues tengo ciertos maestros, a nivel de vacunación está la Secretaría de Salud, pero ¿quién me ayuda? A nivel emocional, ¿quién me ayuda? Ajá, sí. A ver, les dime, platico. platícame. Bueno, dijo Paco, para irles cerrando y para que puedan ustedes también ir viéndolo. Actualmente, un grupo de psicólogos, y te cuento, yo no lo organicé, tengo una amiga muy linda que se llama Estefanía Gordillo, hay que darle crédito a Fanny. Fanny juntó a un grupo de psicólogos amigos de ella, o sea, nos fue llamando y nos congregó, hizo un llamado a través de los sistemas de redes sociales y logró congregar a 70 psicólogos, que somos muchos, y nos pidió un gran favor en aquel momento y nos dijo, lo único que les quiero pedir es que me regalen 1 hora de su tiempo. 1 hora. Entonces, todos dijimos, ok, 1 hora. Cada uno le dio nuestros posibles horarios de atención y lo que hacemos es brindar un servicio de apoyo psicológico a las personas durante esta pandemia. Originalmente el proyecto estaba enfocado a doctores, enfermeras, gente que estuviera en la línea de fuego, como nosotros le llamamos. ¿Por qué? Pensamos que eran las personas que más apoyo psicológico iban a necesitar, porque el ver morirse gente todos los días, o el ver que tienes una UCI llena de pacientes, o el saber que estás metido en un traje durante 8 horas sin poder ir al baño,
pues son cosas que generan estrés, que generan angustia, que tienen una serie de cosas. Pero les platico, una de las cosas que nos sorprendió es que el sector salud, en lugar de pedir salud mental para ellos, pidieron salud mental para sus pacientes y para la gente que estaba pasando por esta pandemia de COVID-19. Entonces, de repente nos hablaba una enfermera y nos decía, oiga, tengo una persona que se le acaba de morir su papá. Tengo una madre de familia que se acaba de quedar sin un hijo. Tengo, o sea, ¿pueden ustedes atenderlos? Y entonces Fanny platicó con nosotros y todos estuvimos de acuerdo en aperturar el sistema y atendemos personas que están en crisis o que están pasando por algo en pandemia, porque habemos personas que nos angustiamos, que nos estresamos, que tenemos insomnio, o que padecemos alguna situación. Entonces dijo alguien, vayan a la página de Apsimever en Facebook, así aparece. Ahí viene un listado de lunes a domingo por hora, donde vienen los teléfonos de cada uno de nosotros. Y si ustedes le dicen, estoy hablando a Apsimever y los encontré a través de la página de Facebook, A ver, me acuérdate que interesa, somos lentos. no te Acuérdate que somos, preocupes. somos. Yo sé que lo vamos a poner y lo vamos a publicar y el que De nos hecho, llame, no te preocupes, cuando lo cómo se publiquemos le escribe? hacemos una sencilla. Ándale, pero ¿cómo se escribe para que la gente en este momento lo busque? A ver, vamos a poner, aquí ya tengo mi pluma, dime cómo es, ¿dónde te busco? Ok, es A, sí, me veré, es A, P, S, I, M, M, E, V, E, R, Apsimever. Ahí está, ya no tenemos dudas. Entonces, ahí te buscamos. exacto, ahí buscan y en Apsimever, bueno, su servidora regala 1 hora de consulta en un día en específico, pero mis otros colegas también prestan este servicio. Todos somos psicólogos. En caso de que haya algún otro tipo de necesidad, porque les podemos contar, hay padecimientos que no se pueden atender a veces vía virtual. Por ejemplo, las adicciones es un proceso que no podemos tener vía virtual por seguridad del paciente. Entonces, ahí brindamos apoyo, les informamos sobre instituciones, les damos seguimiento, entonces los canalizamos. Algún otro si necesita apoyo del psiquiatra y no lo tomen a mal, no es que estén locos. Muchas veces nuestro cerebro no está brindándonos todas las sustancias que necesitamos y requerimos una medicación. Entonces también a veces hay tabú sobre el hecho de que vayas con un psiquiatra, pero pues también a veces el sistema no nos deja dormir y requerimos pastillas para dormir. Entonces nosotros los psicólogos no prescribimos, pero los psiquiatras sí, porque son doctores. Entonces es bien importante esa unión que tenemos. Entonces en esta página nos encuentran y les brindamos apoyo en esta época de pandemia. Si ustedes necesitan algo, pueden acudir y pues se les brindará apoyo y les daremos seguimiento. Es una labor social hermosa que la verdad yo creo que nos ha dejado mucho porque hemos vuelto a nuestra calidad humana como prestadores de este servicio de salud mental. ¿Sí? Y pues si ustedes Así es. quisieran, pues en caso de que ustedes lo requieran de manera particular, yo también doy consulta y a mí me encuentran, pues dijo alguien en mi Facebook, Ivette Selene Velasco García, y pueden contactarme por Messenger o le voy a decir a Paco, voy a hacer mi comercial completo, les voy a dejar luego mi línea de teléfono y ya si ustedes requieren cualquier tipo de situación, pues encantados de la vida. Yo no solo me dedico al área clínica, y lo aclaro, también me dedico al área ahí va social. yo, que no solamente el área clínica. Yo no solo me dedico al área clínica ni educativa, también me dedico al área laboral. Entonces, pues cualquier asesoría del tipo psicológico, pues con todo gusto estamos para apoyarlos. Y mira, para mí es importante que todo el mundo lo sepa, porque también las empresas, la gente de recursos humanos, la gente de la educación,
y la gente de todos, la gente común y corriente, la que andamos vendiendo, la que andamos haciendo muchas cosas. Bueno, ¿qué sucede? Hemos tenido cambios y todos necesitamos a veces hablar con alguien y ver que no estamos tan mal o sentirnos un poco mejor de Escuchados. lo que nos estamos sintiendo. Yo te, yo te pediría que nos dieras ya como esta parte, porque te voy a comprometer, ya estamos aquí con comercial y todo, te voy a comprometer a que nos vuelvas a dar otra plática porque siento que nos se quedaron muchas cosas en el tintero. Aprovechemos a que la Claro. gente nos diga de qué queremos hablar De y lo que quieran porque hay hablamos. hay mucha necesidad de esta parte de salud mental y yo quiero que nos des por lo menos unos 4 o 5 consejos en estos 2 minutos que nos faltan. Este, pues la verdad que nos extendimos, pero no pasa nada, es un tema muy bueno y sí quiero que me des unos 4 o 5 consejos. ¿Qué debo de hacer para manejar mi trabajo, para manejar mi familia, para manejar de esta manera? Ahora sí que estamos en tus manos, Ivette. A ver, bueno, vamos a los sabios consejos rápido y a los tips, diría mi amigo Paco. Primer consejo, deben buscar crear un espacio de calma donde ustedes puedan descansar y tomarse un té, un café y estar en paz todos los días, para que precisamente puedan reflexionar sobre las cosas que hicimos bien, sobre las cosas que podemos mejorar y sobre los cambios que hay que hacer. Entonces, lo necesitamos para nosotros y por salud mental. Dos, no es muy recomendable que si ustedes están muy estresados, muy angustiados y muy mortificados, recurran a ningún tipo de sustancia. Hablemos de alcohol, hablemos de tabaco, hablemos de drogas, hablemos de ese tipo de cosas. La verdad es que solamente son una falsa puerta donde no vamos a solucionar la problemática. Tres, eh, la comunicación es esencial en este proceso. Hay que platicar cómo nos sentimos y hay que hacerlo con las personas que tenemos al lado, pero si sentimos que las personas que tenemos al lado no pueden seguir escuchando nuestra angustia, nuestro miedo, nuestro temor, pidamos apoyo. Existimos los psicólogos que podemos brindarles esa situación. Y finalmente, dijo alguien, a cuidarse mucho, a seguir las indicaciones y a alimentarse saludablemente, porque acuérdense que el cuerpo y la mente siempre deben trabajar de la mano. Entonces, los pensamientos positivos y alegres siempre nos harán bien. Y el último, si pueden, dijo alguien, hay un punto bien importante. Dicen que hay que estar agradecidos por algo que hayamos hecho en el día y también se los recomiendo. Pueden anotar en una libreta o en un papelito y guardarlo el por qué se sienten felices el día de hoy. Y guárdenlo ahí, pónganlo en un frasquito y tal vez en algún momento en el que se sientan tristes, recupéranlo y léanlos. Se van a dar cuenta que todos los días hay muchísimas cosas por las que hay que estar agradecidos y estar muy bien. Yo les digo que el principal, hoy me levanté con vida, me levanté con salud y tengo a mi familia completa. No tengo nada más que agradecerles. Esa es la verdad. Ay, sí, tengo un gran amigo y me la estoy pasando muy bien en esta charla. Nos tomamos un café. Es sensacional. Pues mira, ya te voy a decir algo, nos extrañamos mucho la comunidad docente y esta parte es muy importante también. En que tengamos esta oportunidad de también transmitir a la gente, como tú, una vez más, pues me hace sentirme muy orgulloso de tu amistad y de esta parte que estás dándole a la comunidad, algo como siempre que estás manejando, esa parte de gratitud que tú tienes y la honestidad y el amor que manejas con este tipo de juntas y al juntarte pues, con la gente que tú estás, los psicólogos, con ese liderazgo que tienen todos ustedes, pues les agradecemos mucho que también tengamos esta oportunidad. La gente a veces no sabe que existe, no sabemos qué tenemos que hacer, desconocemos mucho las situaciones y mire, hay algo muy importante y con esto quiero cerrar, Ivette. Eh, a veces nos dedicamos a sacar lo urgente y no lo importante.
esta pandemia nos ha llevado a tener con qué comer, con qué cubrir la medicina, con qué, o sea, a sacar lo urgente, pero tenemos que manejar y dejar que las cosas se hagan de importante, ¿no? Entonces, no descuidemos lo importante, no descuidemos nuestra vida, no descuidemos ese agradecimiento. Y bueno, Ivette, muchísimas gracias por estar aquí. Nos comprometemos contigo a tener próximamente esta charla y adelante, estamos a tus órdenes y pues próximamente estaremos todos con ustedes. Bienvenida a las veces que quieras, Ivette. Esta es tu casa y pues bueno, vamos a despedirnos y a desearles que este sea un primer programa de saludarte, que realmente lo queremos saludarte, queremos Así. manejarte así, con un montón de especialistas que vamos a tener aquí y sobre todo con amigos que están compartiendo con la comunidad algo tan importante como su trabajo y su labor. Un abrazo, Ivette, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Cuídense mucho, por favor, todos. Y Claro bueno, que sí. te dejo que te despidas, mi reina. Muchas gracias. Hasta pronto y muchísimas gracias por su atención. Ya saben, cualquier cosa, aquí estamos para apoyarles. Les quiero mucho. Besos para toda la familia, Paco. Y pues hasta pronto. No Igualmente. nos despedimos. Aquí Claro que seguimos. sí. ¿Va? Ya, cuídense mucho.